Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, soy Clau y hoy les voy a hablar de que están indecisos y quieren empezar a leer un género nuevo y no saben qué libro es el libro. Si les intimida un poco empezar un género, esta es una recomendación de los libros que en mi opinión son fáciles de agarrar y que yo disfruté mucho leer. El primer género es, para quienes no han leído romances, vamos a empezar para ubicar el género. Este sería el libro que les recomendaría. El libro se llama Cariño, cuánto te odio, de Sally Thorne. El libro, que ya es una película que también ya vi y está muy buena, es un romance como palomero, ¿ok? Es un romance muy entretenido, muy light, muy divertido y tiene muchos elementos de lo que van a estar leyendo en este género si les gusta. Este libro sigue la historia de dos colaboradores. Las dos como casas editoriales se juntan para no entrar en quiebra y ellos dos hacen básicamente el mismo puesto, que es como asistente ejecutivo del CEO de cada una de las dos editoriales. Y pues ahora están los dos persiguiendo un puesto en común, entonces hay una competencia. Pero además de eso, son dos personas que desde que colaboran juntas, desde el primer día que se conocen, se odian y no lo esconden, y toda la oficina sabe cuánto se odian estas personas, hasta que un día en un elevador pasa algo y la historia empieza a tomar una dirección completamente diferente. Amé de este libro lo divertido, lo chistoso y lo sexy que es, y la química sexual entre los dos protagonistas es muy interesante de leer, muy entretenido de leer, y creo que no he encontrado esta química sexual en muchos otros romances, entonces por eso les recomendaría que si nunca en su vida han leído un romance, este sea su primero. El siguiente género es no ficción. Tengo mucha gente que le encanta la ficción. Yo en lo personal era cero de ficción hasta hace poco. Me encanta la no ficción, siempre ha sido el género al que más gravito. Pero hay mucha gente que se siente un poco escéptica con la no ficción. Si toda la vida han leído historias como fantasiosas o ficticias, es difícil hacer este cambio. Entonces vamos a ser muy concretos. Y este es uno de mis libros favoritos que recomiendo para los lectores y no lectores de ficción y de no ficción. Se llama Hábitos Atómicos, de James Clear. Este libro lo leí el año pasado y lo anoté muchísimo, se lo recomendé a todas las personas que conozco y es un excelente libro para introducirse al mundo de la no ficción, y aparte es un libro muy práctico que te deja muchos tips muy beneficiosos para tu vida en general. Este libro es una forma de ver nuestros hábitos desde una luz nueva, donde nos damos cuenta que no es solamente el cambiar nuestros hábitos, es cambiar nuestra ideología en torno a nuestra vida y a lo que queremos lograr y a lo que estamos trabajando. Esto aplica para cualquier área de nuestra vida: trabajo, vida personal, familia, escuela, etcétera. Y de verdad no saben qué joya es este libro. Se los recomiendo mucho. Yo lo disfruté mucho. Creo que quien no lea no ficción puede encontrar cosas muy útiles y prácticas en este libro y se los recomiendo. Les recomiendo que lo lean, que lo anoten y que tomen en cuenta todos estos tips de este increíble autor. El siguiente libro es para los que nunca han leído ciencia ficción y se sienten un poco intimidados. Yo fui de ese grupo. Me encantan las películas de ciencia ficción, pero por alguna razón los libros de ciencia ficción como que nunca me habían entrado al 100, como que no entendía muy bien eh, la ciencia ficción escrita. Este libro hizo que cambiara para siempre mi forma de ver la ciencia ficción y es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos y es de ciencia ficción. El libro se llama Illuminae, de Amy Kaufman y Jay Kristoff. Este libro sigue la historia de un planeta o una especie de astro en el espacio que es atacado por una corporación. Supongamos que el universo y la galaxia están en guerra y entonces aquí tenemos a las víctimas de la guerra y de repente este planeta tiene que ser evacuado porque lo van a atacar. Entonces vamos a seguir la historia de qué pasa con este planeta una vez que es evacuado. Una chava adolescente que acaba de cortar con su novio y esto pasa en este planeta que explota básicamente un día después. Entonces ella tiene que
con el conocimiento tecnológico que tiene, ayudar a ver qué está pasando, quién atacó. Además se desata una especie como de virus que empieza a hacer contagioso y a matar a la gente. Entonces está esta guerra, está esta corporación malvada, está este virus y está el exnovio. Y van a hacer equipo los dos para literalmente salvar a la tripulación de 2 naves diferentes. Lo más padre de este libro es que el formato en el que está contado es a modo de entrevistas, chats, inteligencia artificial, documentos clasificados, conversaciones por correo, etc. Y la verdad es que se ve grande, pero realmente no hay mucho texto en las páginas. Y la historia me pareció súper entretenida, súper divertida. Mucha ciencia ficción, pero digerible. No es una cosa muy intelectual. Es algo como que podemos meternos en ese mundo y disfrutarlo y entenderlo. Y este libro es una serie, tiene 2 libros más y de verdad les recomiendo muchísimo. Si le quieren dar la oportunidad a la ciencia ficción por escrito, aquí es por donde tienen que empezar. El siguiente libro es el género de autobiografías _diagonal memorias. Amo este género, es uno de mis géneros favoritos de todos los tiempos. Leer las historias reales de otras mujeres y hombres que han experimentado y han vivido una vida diferente, pero al mismo tiempo igual a la mía, me parece completamente interesante. Esta yo creo que es mi autobiografía favorita. Yo creo que también porque es de las primeras que leí, entonces le tengo como un cariño especial. Cuando estaba haciendo esta lista, dije, ¿cuál es el libro al que más personas se podrían sentir como atraídas e identificadas? Y de verdad, este es el único libro que me venía una y otra vez a la mente, aunque tengo excelentes autobiografías que he leído y que me encantaría recomendarles. Esta en particular, si están empezando el género de autobiografía y memoria, sería la primerita que les recomendaría. El libro se llama La suma de los días, de Isabel Allende. Este libro es como una continuación de su primera autobiografía que se llama Paula, pero si no leen Paula, no pasa nada, van a entender perfectamente la historia de esta autora en este libro. Isabel Allende, como todos sabemos, es una escritora increíble. Amo y adoro todos los libros que he leído de ella. Amo que es una autora a la que he seguido muchísimos años y justamente acaba de cumplir 80 años. Su primer libro lo publicó a los 40. Lleva 40 años escribiendo historias y siguen siendo increíbles. Este libro cuenta un poco la vida de Isabel Allende como autora, como mamá, como abuela, como una persona, como esposa, como expat viviendo en un país que no es el suyo y como todos los elementos que forman su identidad y cómo llegó ahí. Y de verdad este libro es increíblemente entretenido, profundo. Todo lo que tiene que contar esta señora para mí vale la pena leerlo, pero en especial como que nos da un vistazo a la Isabel atrás de todos estos libros que ha escrito y les recomiendo muchísimo La suma de los días. El siguiente libro es para quienes quieren meterse en el género de horror, pero ni siquiera saben cómo. Yo la verdad no soy mucho de leer horror, porque soy un poco miedosa, la verdad, y cuando leo horror se me queda grabado unos meses y me quedo un poco traumatizada, pero este libro en particular es como un horror diferente, es un horror cómico. El libro se llama El exorcismo de mi mejor amiga, de Grady Hendrix, y este libro sigue la historia de los 80s. Está ochenterísimo este libro. De hecho, creo que el título de cada capítulo es una canción de los 80s. Esta historia se lleva a cabo en los 80s. Hay una historia aquí. Seguimos a 2 mejores amigas. De repente tienen como una ida, como una casa abandonada. Ya sabes, tipo así, vamos a jugar Ouija en la casa abandonada. Y al día siguiente todo parece que es normal, pero esta amiga se da cuenta que su mejor amiga está actuando un poco extraño. Y empiezan a pasar muchas cosas y como que la amiga empieza a decir esto no es normal y está segura que ese día que jugaron, su amiga fue poseída por el diablo. Entonces empieza a tratar de ayudar a su amiga antes de que sea muy tarde, pero nadie le cree. O sea, dicen, ¿cómo? ¿El diablo qué? ¿De qué hablas? Entonces ella tiene que básicamente trabajar sola para no dejar que el alma de su amiga se acabe de apagar porque tiene literalmente al diablo adentro. Aunque suena muy intensa la historia, les prometo, no saben qué entretenida y qué divertida está esta historia. Me encantó cómo este autor habla de la amistad y de lo que estaría dispuesto a hacer una amiga por otra amiga. Y en general disfruté mucho este libro. Obviamente tiene sus momentos spooky porque pues está el diablo presente, pero no es para nada intensa.
y yo la encontré muy, muy divertida, un muy buen primer paso hacia el género del horror y también ochenterísima, que también me encantó. El siguiente género es distopiano. No sé si distopiano entra un poco en ciencia ficción, pero quise separar los géneros porque tengo un muy buen libro para contarles. Distopiano es como cuando es el género en el que estamos viviendo en una realidad alterna o futurística, pero no está tan alejado como la ciencia ficción. Es algo un poco más tangible. El libro se llama Estación 11 de Emily St. John Mandel. Este libro es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos. Lo leí empezando la pandemia y me encantó y tengo muchas ganas de releerlo. El libro sigue la historia de una gripa que empieza en Canadá y mata al 99% de la población. Es la gripa de Georgia y vamos a seguir cuando se desata el virus, cómo actúan y reaccionan todas las personas y años después cómo se ve un mundo con el 1% de población y todos los cambios y las regresiones que hay a partir de esta pandemia. Me encanta la forma que escribe esta autora porque es como muy poética, sabe unir muy bien como las líneas del tiempo, todo tiene un sentido, todo va a terminar como muy conectado y vamos a seguir cómo la sociedad cambia a partir de lo que le pasa y cómo los niños crecen en otro entorno completamente y en otra ideología y en otra mentalidad y cómo esto afecta al mundo en el futuro. No saben qué joya de libro, me encantó, lo disfruté muchísimo y se los recomiendo mucho en libro o en audiolibro, vale mucho la pena. El siguiente libro es para todos los que quieren adentrarse en uno de mis géneros favoritos, que son los thrillers, suspensos, misterios. Este libro, la verdad es que sí está un poco subido de tono, pero les prometo que es una historia que se van a dar cuenta si les gustan o si no les gustan los thrillers. El libro se llama Flores Rotas o Flores Cortadas, no estoy segura, de Karin Slaughter. Este libro es un libro muy fuerte. Creo que es el libro que más ganas tengo de releer porque lo que me hizo sentir la primera vez sin saber qué estaba pasando, tengo ganas de leerlo ahora que ya sé en qué acaba y como ver cómo es mi perspectiva ahora, pero es un libro que literalmente me quitó el sueño todo el tiempo que lo estuve leyendo. El libro sigue la historia de una familia. Son 3 hermanas, entonces vamos a estar son 3 hermanas, una de ellas desaparece y nunca la vuelven a encontrar. Vamos a seguir el pasado a través como de la perspectiva del papá de estas 3 hijas y todo lo que él vive y sufre buscando a su hija y buscando como entender qué es lo que pasó. Y vamos a seguir en el futuro a estas 2 hermanas que son las hermanas del medio y la chica, y cómo se volvieron prácticamente desconocidas y se alejaron mucho una de la otra, y pues todo a raíz de lo que le pasó a la hermana mayor, como que traen obviamente muchos traumas de todo lo que no saben que pasó. La historia empieza cuando el esposo de una de las hermanas se muere, y a partir de ahí la hermana empieza a descubrir muchas cosas que estaban pasando y como que empieza a preguntarse qué tiene que ver lo que está descubriendo en el presente con la desaparición de su hermana en el pasado, y aquí es cuando entra la otra hermana con la cual cero tiene relación, pero necesita que la hermana le ayude a descubrir algunas cosas de todo lo que está pasando. No saben qué libro, o sea, Karin Slaughter sabe mantenerte literal pegada al libro sin saber por qué carajos estás leyendo algo tan intenso, pero al mismo tiempo es un thriller psicológico que se te queda grabado, les prometo. Y con esto van a saber si les gusta o no los thrillers. El siguiente género es fantasía. Entonces, escogí esta fantasía porque es una fantasía muy leve. Es de una autora que escribe mucha fantasía, entonces ella sabe perfectamente los conceptos de escribir fantasía. Pero este libro me parece una fantasía leve y muy entretenida, un poco fantasía histórica que también se me hizo muy entretenido. El libro se llama La vida invisible de Addie LaRue, de Victoria Schwab. Este libro sigue la historia de Addie, que hace una especie de pacto con una entidad tipo con el diablo para pues quedarse joven y no crecer. Básicamente ella en 1600 en Francia ya se va a casar y un día antes de su boda o el mismo día de su boda hace este pacto diciendo: yo no quiero estar amarrada a este señor ni a esta vida a la cual estoy predestinada, quiero libertad. Y el diablo le dice: ok, te voy a dar tu libertad a cambio de varias cosas. Y esas varias cosas son
que Adi va a vivir para siempre, pero nadie se va a acordar de ella, nunca, ni siquiera sus papás. Entonces vamos a seguir a esta chava que vive 300 años y cómo es su experiencia de vida siendo una persona que es fácil de olvidar, hasta que un día conoce a alguien que la recuerda al día siguiente. Y vamos a seguir a 3 protagonistas principalmente. Uno es el diablo, uno es Adi y otro es este hombre que la recuerda. Y me encantó el desarrollo de cada uno de estos personajes, cómo se va desenvolviendo la historia entre ellos 3. Hay obviamente atrás de esto una historia de amor muy padre. Y la fantasía tiene ahí como obviamente un toque fantástico importante, pero no la sientes conforme estás escuchando la historia. Como que es muy fácil entrar a esta fantasía y es un libro muy entretenido, muy disfrutable y una excelente forma de entrar a la fantasía. Sobre todo de esta autora que es muy buena escribiendo fantasía. Y el último libro de esta lista es... Si están entrando al género de ficción histórica, que también es uno de mis géneros favoritos de todos los tiempos, y de verdad este fue el más difícil de escoger porque tengo muy buenas ficciones históricas, sobre todo depende la época en la que les gustaría leer. Si tienen más curiosidad, les voy a dejar aquí en la descripción 2 videos que tengo de ficciones históricas que son de mis libros favoritos. Pero escogí este porque este libro... me dejó marcada para siempre, entonces no puedo no hablar de este libro. El libro se llama El libro de los anhelos de Sumon Kid y es la historia de la esposa de Jesús. No podemos tener un libro más ficción histórica que la historia de la esposa de Jesús, que obviamente no sabemos si existió o no. En este libro vamos a seguir a Ana, la esposa de Jesús. La historia de Jesús contada a través de Ana, su esposa, y toda la historia de Ana y quién era Ana y todo lo que vivió Ana para conocer a Jesús y casarse con Jesús, pero quién fue ella antes. Y lo que me encanta de este libro es que nos ubica muy bien en el tiempo de la época de Jesús, antes y después de Jesús, y sientes que estás viajando literalmente a estos lugares remotos, antiguos, en que solamente te imaginas en cuestiones religiosas, pero no te imaginas como en cuestión histórica, y tiene muchísimas referencias de la época muy importantes, sobre todo el rol de las mujeres en esta época, que eran casi que lo mismo que nada, y cómo estas mujeres, este grupo de mujeres rebeldes que vamos leyendo en el transcurso del libro, cómo estas mujeres se rebelan contra esta realidad muy, muy retrógrada y cómo son las primeras feministas de la historia. Y algo que me encanta de este libro que cuenta Sumon Kid al final del libro, como en una carta de autor, dice que si Jesús estuvo casado, que es muy probable que sí haya estado casado, porque los primogénitos en esa época se esperaba que se casaran, porque eran como los que tenían que tener hijos para heredar el trabajo y la tierra y la casa y todo. Dice, si la historia olvidó a la esposa de Jesús, entonces es literalmente la mujer más olvidada y menos reconocida de la historia. Entonces es muy interesante plantearnos este mundo donde sí existió una esposa y qué pasó con ella, y no saben. Qué buen libro, no se van a arrepentir. Si es su primer ficción histórica, es muy buena forma de empezar con este género, y a mí me encanta este libro, lo recomiendo por todos lados a todo el mundo. No lo van a poder soltar. Y esos fueron los libros si quieren empezar un género diferente. Si tienen alguna sugerencia de algún libro de un género específico que les haya encantado y que creen que sería un buen principio para alguien, dejen aquí sus recomendaciones. Todos estamos leyendo en los comentarios. A todos nos sirven estas recomendaciones. Y si les gustó este video, no olviden darle like. Si no están suscritos, suscríbanse al canal y acuérdense que ya tenemos el botoncito de miembros del canal, donde van a tener un video exclusivo a la semana solo para miembros. Gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente.